Existen cosas que siempre acabarán escapando de nuestra comprensión tradicional porque estamos muy condicionados, desde muchas generaciones atrás. Hoy con el acceso masivo a mucha información conoceremos más lo oculto, pero bajo esta misma masividad es que se vuelve difícil unir los puntos para descubrir ciertas verdades ocultas. La única verdad es que todos juntos creamos una comunidad planetaria. ¿Los alienígenas nos crearon? ¿Existen evidencias reales jamás vistas? Aunque más adelante tocaremos nuevamente este tema, aquí nos adentraremos de lleno a ver evidencias de la gigante posibilidad de que esto sea verdad. Entonces, si fuimos creados en un solo instante por un solo Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a imagen y semejanza de su grandeza y perfección, y compartimos su alma eterna nuestro cuerpo es el receptáculo físico que nos permite experimentar, gracias al libre albedrío que nos obsequió, todo lo bueno y lo malo de nuestra existencia en el planeta, siendo nuestra divina elección volver a la fuente eterna y perfecta o decidir nuestro destino. Ponerse a cuestionar dichas creencias siempre generará mucha controversia. Al igual que poner en tela de juicio a la comunidad científica sobre que somos el resultado de la evolución, pero más allá de si sean ciertas o no, aquí veremos que ambas tienen algo de verdad. Muchos investigadores y científicos están empezando a darle luz al tema sobre que hemos sido creados por una raza alienígena y que estos desempeñaron un papel muy importante en la evolución de la raza humana. Veamos algunos descubrimientos más debatidos. Pero los más increíbles hasta entonces. En el año 2004, investigadores de la Universidad de Chicago presentaron los resultados de un estudio a largo plazo que concluyó que la sofisticación del cerebro humano no pudo ser por una lenta evolución, sino que tuvo que ser resultado de un rápido cambio dramático. Dijeron que algún tipo de evento especial ocurrió hace 50.000 años, y que explica cómo la cultura humana pasó de dibujos primitivos en cavernas a civilizaciones sofisticadas. Se cree que en ese momento el cerebro humano estaba separado en dos hemisferios y que adquirimos la habilidad de pensar de forma abstracta. Uno de los tantos elementos que cambiaron fue un gen único llamado FOSP2, el cual es responsable del lenguaje y de nuestra habilidad de hablar. En ese entonces, todos los animales lo tenían, pero fue alterada para que los humanos fueran capaces de comunicarse y pensar de forma abstracta. Si lo ponemos todo en perspectiva, todo esto también sucedió al mismo tiempo en que las tallas de las cuevas, nuestro único registro histórico. ¿Nuestro ADN genético tiene que ser más que la suerte o el azar, setibiológico? Algunas cosas fueron creadas de una manera tan perfecta que tuvo que haber algún artista involucrado. Esto parece ser la historia de nuestro ADN. En el año 2013, físicos de la Universidad Nacional de Kazajstán dijeron que en el ADN humano hay un código matemático tan sofisticado que no puede ser explicado por la evolución, incluso, tiene más sentido que fuera diseñado por otra forma de vida inteligente. Otra investigación publicada en una prestigiosa revista de ciencias señaló que el ADN humano está ordenado con precisión matemática y que tiene patrones perfectamente ordenados de hidrografía, lo que significa que nuestro ADN usa símbolos para expresar conceptos físicos similares, como los que usamos nosotros para transmitir lenguajes, y el lenguaje es una construcción humana. Los físicos de Kazajstán también sugirieron algo bastante radical: la codificación de nuestro ADN ha permanecido relativamente desencadenada desde nuestra creación. Funciona como un archivador para preservar el diseño humano. Los físicos piensan que los puertos de códigos son un tipo de receptor como una antena parabólica extraterrestre, la cual funciona para detectar a la inteligencia que la diseñó. Un setibilógico sugiere literalmente que nuestros cuerpos son receptores de la presencia de vida extraterrestre. Si fuera cierto, sería similar a cuando SETI, en 1977, recibió una señal misteriosa del espacio, una señal de wow. Esta teoría sugiere que nuestros cuerpos están esperando por una señal de estas extrañas criaturas, y que cuando la recibamos nuestra biología lo sabrá. ¿Sería nuestro ancestro compartido la Eva mitocondrial? En la Biblia hebrea, el libro de Génesis dice que Eva fue creada de la costilla de Adán, y se le dio el respiro de la vida. En años más recientes, con tecnología más precisa para medir nuestros genes, los estudios genéticos han mostrado cosas alucinantes. Esto nos ha dado una visión profunda hacia nuestros ancestros. Existe evidencia de que cada humano vivo en la actualidad
puede rastrear nuestro linaje hacia un ancestro femenino en común de origen africano que vivió hace unos 200 millones de años. Debido a que los estudios miden las variaciones de ADN mitocondrial contra la tasa media de mutación en el tiempo, este ancestro femenino en común es llamada la EVA mitocondrial. Toda la humanidad entonces, ha evolucionado de una de las dos ramas que vinieron de EVA. Una rama es completamente africana, y la otra, contiene todas las otras razas, con algo de linaje africano. Aunque no hay restos físicos de esta EVA, su existencia ha sido confirmada. En un momento, una hembra albergó todos los genes actuales existentes. EVA mitocondrial no fue la primera o la única mujer en la Tierra cuando vivió. Se cree que un evento cataclísmico ocurrió cuando ella vivía, reduciendo masivamente la población humana y creando un embotellamiento genético. Lo que aún no se explica es por qué los humanos evolucionaron en dos caminos completamente diferentes. Lo que también se elude es cómo, luego de miles de años, de repente tantas razas evolucionaron en tan poco periodo de tiempo. Sangre RH negativa. En nuestra etapa escolar a todos nos han enseñado lo básico sobre los tipos de sangre y cómo funciona, pero pasan por alto lo extraño que es cuando una madre RH negativa va a tener un bebé con sangre RH positivo. Si una mujer con sangre RH negativa se embaraza con un bebé de sangre RH positiva, su cuerpo producirá antígenos, señalando a su sistema inmunológico que su feto es tóxico. El cuerpo de la mujer entonces procederá a matar a su propio hijo. ¿Qué hay de normal en ello? En la naturaleza misma hay indicios de este tipo de autodestrucción biológica. El resultado natural de muchos animales híbridos como las mulas y los tigres es la infertilidad. Algunos dicen que la sangre RH negativa no es más que una mutación, pero otros especulan que puede provenir de una especie alienígena que se cruzó con los humanos o de otra forma modificada genéticamente para producir una línea de sangre híbrida. Cerca del 15% de la población mundial tiene la sangre con Rh negativo, pero lo curioso es que este porcentaje de la población no está esparcida de forma pareja a través de todas las zonas del planeta. La mayor cantidad, el 44% de la sangre RH negativa, está situada en la región vasca, entre Francia y España. Los vascos son las únicas personas de Europa occidental que siguen hablando una lengua indoeuropea, una lengua aislada que no se habla en ninguna otra parte de Europa. Y no solo está aislada, sino que está completamente no vinculada con cualquier otra lengua europea. Otra anomalía sabida es que las personas con RH negativo son más propensas a vivir fenómenos psíquicos y secuestro alienígena. La característica más importante de las RH negativa es que son personas con altos coeficientes, intuición elevada, temperatura corporal más baja, presión sanguínea más alta, cabello rojo o rojizo, sensibilidad a la luz solar y algunas veces una vértebra extra en su espina dorsal. Dado a que no se habla de este tema y se pasa como normal, hoy en día pasa de irrelevante esta distinción. Aún así, no hay una explicación racional del por qué con nuestro abrumador instinto de procrear, el cuerpo de una mujer embarazada destruiría su propia creación, a menos que tal vez la naturaleza fue parte de alguna manipulación en un pasado. ¿Sería el enlace perdido? Como ya sabemos, la teoría más acertada hoy en día en cuanto a la evolución del hombre es la planteada por Darwin, la cual señala que evolucionamos de los simios a lo largo de miles de años, y que nuestras habilidades intelectuales fueron llevadas a la existencia por selección natural. Él creía que cuando nuestros ancestros comenzaron a caminar en dos pies, comenzaron a usar sus manos para hacer tareas, herramientas. Pero si la evolución ocurre lentamente por un largo periodo de tiempo debería haber ligeros cambios en nuestros ancestros. Pero la evidencia indica todo lo contrario. Hace casi 6 millones de años, una de las tantas especies de simios se levantó erguida y comenzó a caminar en dos pies, pero luego no hubo cambio alguno por 4 millones de años, hasta que, según registros fósiles, la especie comenzó a hacer herramientas de piedra, para posterior no haber ningún avance hasta casi 2 millones de años. Hasta que, hace unos 200.000 años atrás, los Homo sapiens, mejor conocidos como nosotros, aparecieron. Y no hubo un cambio pequeño, sino uno enorme. Si nos ponemos a observar los historiales de evolución, son confusos. Muestran la evolución del hombre sin mostrar lo que en
realidad ha sido descubierto. Si observas las comparaciones de los fósiles, es claro que no hay especies de transición de criaturas parecidas a los simios que han existido por millones de años, a los humanos actuales. De hecho, deberíamos ser más propensos a encontrar fósiles más recientes que los antiguos como la famosa Lucy, de 3 millones de años. ¿Dónde están los seres de transición más recientes? ¿En dónde está este enlace perdido? Considerando que los caimanes no han cambiado ni un poco en al menos 65 millones de años, es posible que el enlace perdido está perdido porque en realidad no existe. Ya que una modificación genética hecha por una forma de vida más avanzada es responsable del salto de nuestra inteligencia. Esta teoría también podría explicar por qué hay tantas razas diferentes o versiones de humanos en tan solo unos pocos miles de años. ¿Evidencia de panspermia directa? En el año 2011, ADN genéticamente modificado fue enviado al espacio desde Suecia en el exterior de un cohete. Cuando volvió, tenía una pequeña esfera microscópica hecha de titanio y vanadio, con un ancho de un cabello humano el cual vino del espacio. Esta partícula tenía hilos de vida en su exterior y una sustancia pegajosa la cual contenía algún tipo de vida biológica saliendo de su centro. Y cuando el cohete regresó a la Tierra, esta partícula aún contenía esa vida incluso después de estar a una temperatura de 1000 grados Celsius. Un equipo de investigadores de la Universidad de Buckingham especuló que el material biológico contenía material genético, pero no tenía la menor idea sobre de dónde provenía. Una teoría establece que sería algo de lo que se llama panspermia directa, lo que es el esparcimiento de sistemas vivos a través de viajes por el espacio hacia ambientes adecuados o planetas con formas de vida inteligentes en el espacio. Esta aparente pieza de ciencia ficción, probablemente nunca hubiera sido tomada en serio si no fuera por el hecho de que fue sugerido por el científico Francis Crick, el nominado al Premio Nobel por la investigación de ADN. Otros investigadores estaban preocupados de que podría haber sido la intención para un propósito mucho más siniestro, esparcir deliberadamente un virus que amenazara la vida y luego enviarlo a la Tierra con malicia. En fin, dada su naturaleza y sus propiedades, tiene todas las pautas que indican que pudo haber sido enviada intencionalmente. ¿Y la doble hélice en cavernas antiguas? Virtualmente en cada continente, en donde sea que haya batallas encriptadas entre las ruinas antiguas, hay incontables números de extraños gigantes híbridos humanos y otras criaturas retratadas como cielos o dioses de la tierra hueca, y como los creadores del hombre. Incluso, si estas imágenes de dioses creadores fueran solo folclore, ¿cómo explicarías las imágenes de una doble hélice que están también en estos antiguos tallados? Por ejemplo, una de las primeras imágenes de una doble hélice se encontró tallada en una enorme piedra redonda de casi 2 metros, la cual se remonta a 7000 años atrás. Si la imagen de una doble hélice fue solo una coincidencia, lo hace más el hecho de que la enorme piedra se moldeó con forma de huevo, el símbolo de la fertilidad y la reproducción. Imágenes de la doble hélice también se encuentran en pictogramas sumerios de 4400 años antes de Cristo. Considerando el hecho de que la doble hélice no se descubrió hasta 1960, es obvio que alguien o algo entendió de forma precisa cuál era su rol en nuestro cuerpo. El símbolo de la doble hélice, también llamado el caduceo, son 2 serpientes entrelazadas en una representación perfecta de la forma en que nuestro ADN se enrosca. Pero, ¿qué representan las alas? El ADN no vuela. Es una coincidencia que estas alas también aparezcan en los dioses creadores, los cuales están representados en antiguos escritos sumerios en los escritos e imágenes egipcios. Podría significar que el símbolo del ADN también representa su fuente, aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Y esto no se queda aquí, hay otro punto con el cual podemos unir todo esto. En la antigua Grecia, el caduceo representó a Hermes, o más adelante, el mismo dios de los romanos llamado Mercurio y con los compromisos asociados con ese dios. Esas responsabilidades eran la alquimia o la transformación de la materia, el comercio, los negocios y la muerte. Entonces, es también una coincidencia que estas fueron las responsabilidades de los tan llamados Anunnaki de acuerdo a las antiguas tablas sumerias. Estas tablas relatan la historia de los dioses creadores que descendieron del cielo a la tierra, transformando genéticamente el Homo existente como el Neanderthal,
por el propósito de su comercio para poder servir a su raza. ¿Nuevamente una coincidencia? Evidencia de un planeta destruido. Si la posibilidad de vida alienígena parece muy poco probable, vale la pena saber algunas cosas sobre nuestro sistema solar y las probabilidades de que tal vez la vida existió aquí cuando otros planetas tenían ambientes inhabitables. Por ejemplo, en el siglo XVIII, un astrónomo alemán, Johann Titius, descubrió un patrón matemático en el diseño de los planetas, y predijo la existencia de otro planeta entre Marte y Júpiter. Inmediatamente los astrónomos buscaron encontrarlo, pero, en lugar de un planeta, encontraron lo que parece ser pedazos de uno. Esta zona es conocida hoy en día como el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Este planeta hipotético fue llamado Faetón, por la descendencia del dios del sol Helio de la mitología griega. Otras leyendas aseguran que hubo un planeta llamado Maldek en nuestro sistema solar, el cual fue destruido por su propia violenta inhabitabilidad hace miles de años. La leyenda indica que algunos de sus habitantes lograron escapar y colonizaron la Tierra, así, apropiadamente 3/4 de nuestra población son sus descendientes. Evidencia de destrucción nuclear en Marte, si Maldek no fue un lugar para vida alienígena, otro planeta pudo haberlo sido, y ese podría ser Marte. Recientemente, se ha publicado que Marte tuvo vegetación y agua corriente, de hecho. Entonces hay agua en el polo. Sin embargo, la NASA ha sabido por mucho tiempo que Marte tiene una alta concentración del gas isótopo xenón 129 en su atmósfera. Xenón 129 es radioactivo y el mismo no aparece de manera natural, ya que es el resultado de una explosión nuclear. Da término que en 1972 una reacción nuclear tuvo lugar en Marte aproximadamente hace 1.7 billones de años. El encargado de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, el difunto Dr. Glenn Seaborg, ganó un premio Nobel por su trabajo en la síntesis de los elementos pesados. Este gran científico, dijo que no hay forma de que una reacción nuclear pudo haber sucedido de forma natural en Marte. Entonces, si las reacciones no pudieron ser naturales, ¿seres inteligentes la causaron? Esto ya está ocurriendo, por sí. Todavía dejas lugar a alguna duda, recuerda que esto está sucediendo hoy en día. Es decir, la manipulación genética es algo que nosotros mismos estamos haciendo. El ADN sintético hizo su primera aparición pública en 1967 y en los últimos 50 años. Es probable que los descubrimientos publicados estén retrasados por años, en donde la tecnología se ha ido realmente. Solo debe comparar el código Morse con un teléfono, o la primera cámara con el telescopio Hubble para ver la velocidad a la que avanza la tecnológica en tan solo algunas décadas. Lo cierto es que no sabemos qué está sucediendo a puertas cerradas con la manipulación del ADN. Alienígenas en el lago más profundo de la Tierra. Aunque están muy popularizados los OVNI, objetos voladores no identificados, lo cierto es que el 50% de los encuentros con OVNI están conectados con los océanos, y 15% más con lagos. Esto nos dice algo interesante: los seres extraterrestres tienden a apegarse más al agua, aunque bien, a estas alturas hay que dudar del término extraterrestre, puesto que hay una gran posibilidad de que, aunque sí existan seres intergalácticos, también haya especies inteligentes vivas que desconocemos viviendo aquí en la Tierra, ya sea debajo del agua, debajo de la Tierra o entre nosotros. Sé que el título de lo que hablaremos aquí impacta bastante, pero no es nada comparado a cuando acabes de leerlo. Este lago no es un lago común y corriente, puesto que se considera la masa de agua dulce más grande del planeta, y contiene el 23% del agua dulce superficial del mundo, más que todos los grandes lagos de América del Norte juntos. Este lago no solo es el más grande, sino también el más profundo, con una profundidad de casi 2 kilómetros. Y a todo esto, sumémosle la edad del cuerpo de agua, la cual los científicos estiman que tiene al menos 25 millones de años, lo que lo convierte en el lago más antiguo del mundo. A nivel mundial, el ecosistema del lago Baikal es uno de los más ricos en agua dulce, y alrededor del 80% de las más de 3.700 especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Dada su ubicación montañosa y el clima implacable que tiene, es fácil ver por qué las profundidades del lago nunca se han explorado por completo.
Sin embargo, los misterios y las extrañas historias que lo rodean son mucho más asombrosas todavía. Una de las primeras historias que contaremos cuenta que cuando se lanzó una expedición de buceo para inspeccionar el lugar y las partes más profundas del lago, los buzos que se unieron a la misión no esperaban jamás encontrarse con lo que se encontraron en el lago. ¿Qué fue lo que vieron allí? Los registros revelaron una historia de 7 buzos que se internaron en el lago para explorarlo. Cuando alcanzaron una profundidad de 50 metros, todos tuvieron una sensación extraña, ya que sentían que alguien o algo los estaba observando y vieron como grandes sombras se movían en el agua. De repente, los buzos se enfrenarían a la cosa más escalofriante que jamás habían visto en sus vidas. Frente a ellos estaban grandes seres humanoides acuáticos, de alrededor de casi 3 metros de altura. Lo más extraño fue que llevaban algún tipo de equipo, ya que cuentan que tenían trajes plateados ajustados y lo que parecían ser cascos esféricos. ¿Y qué hicieron los buzos soviéticos? Lo peor que podrían haber hecho, intentaron atacar a los seres para capturarlos e investigarlos luego. Los buzos intentaron lanzar una red sobre uno de los seres, pero en ese mismo momento todos los buzos fueron expulsados fuera del agua por una poderosa fuerza desconocida. Y dado que estaban a 50 metros de profundidad en el lago, este movimiento raído y repentino hizo que los buzos sufrieran una enfermedad por descompresión, la cual puede ser fatal. La única forma de salvar a estos hombres era ponerlos en cámaras de presión, pero lo que pasó fue que en ese trágico día la base naval solo tenía una sola cámara disponible, y en condiciones de trabajo. Además, estas cámaras solo podrían tomar a 2 personas a la vez. Sin embargo, el comandante de la misión obligó a 4 hombres a entrar a la cámara de presión, mientras que los otros 3, al no poder ingresar a la cámara, murieron en la playa. Cuando los documentos soviéticos clasificados se dieron a conocer al público, el incidente en el lago Baikal se reimprimió en las páginas de publicación sociopolíticas rusas muy serias, como el periódico de la Federación, el cual es un medio de comunicación del gobierno. Curiosamente, no se recibieron negaciones oficiales sobre el evento, y el Ministerio de Defensa de la que ahora es la Federación Rusa, no dejó ningún comentario. Pero con el correr de los años, de alguna manera, los documentos desclasificados que contaban este incidente acabaron desapareciendo y lo único que quedó fue esta historia que llamaron los nadadores del lago Baikal. Pero no estamos escribiendo esto solo para contarte una historia y más nada, como sabes, aquí iremos a lo más profundo de cada tema para poder unir algunos puntos. Entre sus obras, cuenta una historia que le contó uno de los pescadores quien vio a los nadadores plateados. Este hombre, según cuenta, una noche estaba pescado con algunos de sus amigos en un lugar cerca del ferrocarril Circunbaikal, en el lado sur del lago. En este lugar, el lago se rompe a una profundidad de casi 1400 metros inmediatamente cerca de la orilla, por lo que sí caes por la borda. La muerte está asegurada, ya que incluso en verano la temperatura del lago no supera los 3 grados centígrados. Según este hombre, alrededor de la medianoche mientras pescaban en silencio, vieron como enromes criaturas humanoides plateadas comenzaron a saltar de las gélidas aguas del lago como si participaran de un juego. Este hombre y sus amigos, al ver esto, se aterrorizaron por lo que pudiera pasarles, por lo que inmediatamente arrojaron sus redes y se dirigieron de regreso a su aldea. Ahora bien, aún nos quedan mencionar algunas cosas más que ocurrieron en este misterioso lago. Vamos a remontarnos a la actualidad, concretamente al año 2015, cuando The Siberian Times publicó un artículo titulado Extraterrestres y ovnis en el lago más profundo del mundo, en el que mostraba esta increíble foto que estás viendo aquí debajo de objetos con forma de cigarro volando sobre el lago. A estas alturas ya podríamos empezar a suponer que en este lago podrían existir bases secretas que operan desde las profundidades donde existen seres de los que no tenemos ni idea, pero que miles de locales y visitantes del lago han visto a lo largo de los años. Ahora bien, ¿cómo sería posible que desde el lago salgan naves voladoras si es que en invierno el lago se congela completamente y el espesor del hielo alcanza los 2 metros sellando completamente el lago? Para responder esto nos adentraremos al último misterio relacionado al lago que veremos aquí, el cual se descubrió por primera vez en 2009, cuando los astronautas en el extranjero, en la Estación Espacial Internacional, notaron 2 misteriosos agujeros en el espeso hielo del lago Baikal. Aparentemente,
cada año cuando el lago se congela, aparecen misteriosos agujeros circulares en diferentes lugares del hielo, como si algo saliera o se metiera en el lago rompiendo el hielo de 2 metros de espesor. Estos círculos duran desde días a meses hasta que el clima frío congela los círculos nuevamente. Estos círculos eran tan grandes que solo se podrían ver desde aviones o satélites, por lo que científicos intentaron resolver este extraño misterio, y un equipo internacional de investigadores de Francia, Rusia y Mongolia se estableció para estudiar los anillos de hielo en 2010. Entre sus conclusiones, sacaron 3 teorías. Los círculos eran causados por agua más caliente que se elevaba en el lago, pero el problema con esta teoría es que algunos de los círculos estaban ubicados en las partes más profundas del lago con el agua más fría, por lo que no acabó siendo viable. Las burbujas de gas metano del fondo profundo del lago causaban los círculos. Esta teoría tampoco fue viable ya que algunos de estos círculos de hielo también aparecían en las aguas menos profundas, áreas sin posibles emisiones de gas. Entonces la pregunta es, ¿qué o quién creó estas extrañas formas en el hielo? Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay una explicación para esto ni para nada de lo que ocurre en el lago Baikal, pero como toda verdad, siempre se hace visible para los OIOs de quien está preparado para reconocerla. Lo cierto es que de momento no tenemos información oficial que nos confirme que hay allí abajo, pero los hechos históricos nos acercan mucho a lo que parece existir en las profundidades de este lago y de cualquier otro océano del planeta. Nuevamente, a estas alturas es más difícil probar que esto no sea cierto, puesto que la evidencia supera con creces cualquier tipo de explicación racional que a alguna persona se le ocurra. Esta pirámide gigante cambia toda la historia de la humanidad. Sigamos yendo a la raíz de todo esto. Hace algunos años se descubrió lo que hasta ahora se considera la pirámide más antigua del mundo, mucho más que la civilización de Egipto y la Sumeria. Una pirámide que es una prueba clara de que existió una civilización inteligente mucho antes de la era de hielo. Pero llegar a esta conclusión no fue de un día para otro. Todo se remonta al año 1914, cuando uno de los colonos escuchó la historia de que en la jungla había un palacio perdido que fue construido por revés místicos hacía mucho tiempo. Esta persona no tardó en encontrar algo increíble, puesto que encontró una enorme colina con lo que pareciera que conducían a su cima. En la parte superior de estos escalones, encontró una gran colección de bloques rectangulares esparcidos por todas las direcciones. ¿Se había encontrado con el misterioso palacio? Pues rápidamente envió una carta al gobierno de Holanda para solicitar una expedición profesional para explorar más el sitio. Luego de que empezara a contarse sobre lo sucedido, se generó un gran interés por este lugar, pero el gobierno holandés jamás envió una expedición para investigar más el lugar, hasta que, en 1940, Indonesia obtuvo su independencia total de Holanda, pero el sitio ya había quedado en el olvido. Para suerte de todos los buscadores del misterio, en 1979, 3 residentes locales de Java redescubrieron el sitio mientras deambulaban por la jungla. Estas 3 personas notificaron de inmediato el hallazgo a los funcionarios locales, quienes identificaron el sitio como una colina perdida llamada Gunung Padang. En solo unas pocas semanas, el gobierno de Indonesia envió equipos de la Dirección de Protección y Gestión de Patrimonio y el Centro Nacional de Arqueología para explorar más el sitio. Poco tiempo después, los investigadores mapearon el sitio y comenzaron a documentar sus características arqueológicas. Primero, los bloques de piedra, con los que los colones irlandeses se habían encontrado todos esos años antes, de los cuales había casi un número infinito de ellos, de unos 10 pies de largo pesando más de 249 kilos. Algunos llegaban incluso a pesar más de 589 kilos. Los investigadores se dieron cuenta de que estos bloques no fueron hechos por humanos, sino que se trataba de una roca andesita de formación natural forjada por un volcán, lo cual significaba que alguien los había transportado a la cima de la colina a unos 90 metros sobre el valle de abajo. Mientras estaban investigando, descubrieron que los bloques no estaban dispersos al azar, como ve en la imagen, estaban organizados en recintos rectangulares de piedra y montículos de roca. Quien quiera que los haya puesto ahí arriba, usó los bloques para la construcción. De hecho, parecía que 5 terrazas separadas cubrían la colina,
en un área de 914 metros cuadrados y todas unidas por una escalera ascendente de 370 escalones. En lugar de usar la detención por radiocarbono para detectar la edad del sitio, los investigadores usaron conjeturas simples, estimando que se construyó en algún lugar entre 2500 y 1500 a.C., midiendo las astillas en los bloques. Por esta razón, por más que el sitio resultara interesante, no era nada trascendental, ya que solo era otro más de los simples asentamientos no más diferentes entre tantos otros encontrados alrededor del mundo. Y así era lo que se creía de Gunung Padang, hasta 2011. Danny Hilmin Natabiliger, un geólogo senior del Instituto de Ciencias de Indonesia, se encontró con algo sorprendente, la colina de Gunung Padang. Lo que llamó su atención fue la forma peculiar de la colina, en sus palabras, no es como la topografía circundante que está muy erosionada, esto parece muy joven. Parecía artificial. En 2011, Natabiliger siguió su instinto curioso cuando lo eligieron para dirigir un equipo de geólogos del Instituto de Ciencias con arqueólogos de la Universidad de Indonesia en un proyecto patrocinado por el gobierno que examinó el sitio. Al principio los hallazgos obtenidos no fueron notables, ya que la datación inicial por radiocarbono realizada en suelos por debajo de los bloques de piedra produjeron fechas de 1500 a 400 a.C., muy similar a la estimación inicial hecha en 1979. Pero no todo quedó ahí, ya que a medida que comenzaron a excavar más profundo las fechas comenzaron a datar de miles de años más antes de Cristo. Usando taladros tubulares que extrajeron núcleos de tierra y piedra, obtuvieron evidencia de numerosas esculturas hechas por humanos encontradas bajo la superficie. Lo más sorprendente fue que, cuanto más profundizaban, más antiguo era el material que sacaban a relucir. Debajo de la superficie, los investigadores encontraron 3 capas distintas. La primera, que tenía solo de 2500 a 3500 años de antigüedad. La segunda, a 3 metros debajo de la superficie, databa de unos 7500 a 8300 años antes de Cristo. La tercera, a casi 15 metros de profundidad, tenía unos 28.000 años de antigüedad. Hasil Geolistrik Struktur Batu Gamelan piensa lo increíble de esto, ya que incluso a los 7500 años esto ya pondría a la civilización que habitó en esta pirámide en unos 3500 años antes que los antiguos sumerios, y 4500 años antes de los antiguos egipcios. Y como si fuera poco, la información obtenida de 28.000 años de antigüedad era algo jamás antes visto que revolucionaría por completo la historia de la humanidad y todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas que habitaron la Tierra. Pues todo esto no quedó ahí, ya que los investigadores siguieron profundizando encontrando otra disposición de bloques rectangulares organizados en una estructura matricial, en la segunda capa. Mientras que en la tercera capa encontraron estructuras de roca adicionales que incluían, lo que parecían ser, grandes estructuras subterráneas, cavidades y cámaras. Todo esto fue publicado en un informe sobre sus hallazgos, declarando que, nuestros estudios prueban que la estructura no cubre solo la parte superior, sino que también envuelve las laderas que cubren un área de aproximadamente 15 hectáreas al menos. Las estructuras no solo son superficiales, sino que están arraigadas a una mayor profundidad. De hecho, su exposición muestra claramente que la construcción más joven está construida sobre una capa de roca cultural más antigua y más sofisticada. En otras palabras, Gunung Padang no era solo una colina en absoluto, sino una enorme pirámide escalonada construida hace miles de años en el pasado. Pues bien, si esto era posible, ¿quiénes construyeron este tipo de construcciones en el pasado si supuestamente la civilización humana comenzó oficialmente muchos años más tarde? Natabiliger creía tener la respuesta: la evidencia geofísica es inequívoca. Gunung Padang no es una colina natural, sino una pirámide hecha por el hombre, y los orígenes de la construcción aquí se remontan mucho antes de la última edad de hielo. Ya que el trabajo es masivo incluso en los niveles más profundos y da testimonio de los tipos de habilidades de construcción sofisticadas que se desplegaron para construir las pirámides de Egipto o los sitios megalíticos más grandes de Europa, solo puedo concluir que estamos viendo el trabajo de una civilización perdida. Es una locura, pero son datos. En ese momento y viendo el potencial que este descubrimiento tenía para el país, el gobierno de Indonesia inmediatamente saltó a bordo, invirtiendo mucho dinero en el proyecto.
dándole a los investigadores equipo de última generación, además de llamar al ejército indonesio para ayudar con la excavación. El presidente del país calificó el trabajo en Gunung Padang de un valor importante para la humanidad e incluso hizo construir un helipuerto en la cima de la colina para poder visitarlo y ver el progreso por sí mismo, pero no todo fue un cuento de hadas para Nata Villiger y su equipo. Al ser su invento tan innovador, acabó por convertirse en tema de mucha controversia ya que la historia estaba siendo reescrita. Casi inmediatamente y sin mucha razón, el establecimiento arqueológico en Indonesia se alineó en la oposición, llevando a presionar a las autoridades políticas y agitando localmente exigiendo que el proyecto se detuviera. Lo que decían era que no se estaban siguiendo los procedimientos de excavación adecuados, que los resultados se construían a partir de conclusiones sesgadas, además de quejarse del gran presupuesto que se había dedicado al proyecto, alegando que necesitaban el dinero para su trabajo más importante. Pero como la verdad siempre sale a la luz, con el paso del tiempo se hizo evidente la razón principal por la cual se opusieron tanto a este descubrimiento. A pesar de no haber realizado ninguna investigación propia, el establecimiento arqueológico afirmó que conocía que los restos en Gunung Padang no podían tener más de 5.000 años, simplemente porque era ilógico sugerir que existió una civilización en un pasado tan lejano. No podía ser posible, porque si lo fuera desafiaría los registros de la civilización humana contenido dentro de los libros de historia. En otras palabras, su verdadero problema era que no estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar, siendo incapaces de considerar que lo que sabían de la historia humana podría estar equivocado. A pesar de la poderosa imposición, el gobierno de Indonesia accedió a seguir investigando, por lo que continuaron por un tiempo más con el apoyo del gobierno. En ese último trayecto, los descubrimientos fueron todavía más sorprendentes, ya que a medida que limpiaban más la jungla, continuar con las expediciones, descubrieron numerosas reliquias en toda la zona, joyas y cerámica, herramientas y artículos para el hogar, armas y hasta monedas nunca antes vistas que dataron de 5.200 años antes de Cristo, lo cual era una fecha asombrosa ya que la ciencia moderna insistió en que las primeras monedas del mundo aparecieron alrededor del 600 antes de Cristo. Además, descubrieron que la mezcla de cemento que utilizaron para mantener unidos los bloques gigantes de Gunung Padang estaba compuesta por arcilla, silicio y hierro, lo cual sugería que la tecnología de fundición de hierro se conocía hace muchos miles de años en el pasado, lo cual también era imposible para la ciencia convencional ya que afirmaban que la edad de hierro no comenzó hasta 1201 a.C. Pero había más. Mientras continuaban trabajando llegó otro grupo de científicos decididos a encontrar algo más de lo que había oído hablar. Como la leyenda local de Gunung Padang decía que los bloques emiten una energía misteriosa, decidieron investigarlos. Los investigadores descubrieron que, de hecho, los bloques emitían una frecuencia relativamente alta, a niveles que corresponden con la escala musical occidental estándar, y como dijo Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A estas alturas, Gunung Padang no solo parecía ser prueba de una civilización extremadamente antigua, sino también como lo dijo Nata Villiger, prueba de una civilización inteligente y extremadamente avanzada. Pues bien, los descubrimientos acabaron por tocar su fin, cuando en 2014 se eligió a un nuevo gobernante de Indonesia, y, a diferencia de su predecesor, este se puso del lado del establecimiento arqueológico sobre el tema de Gunung Padang. De esta forma, el 1 de octubre de 2014 la investigación en el sitio fue detenida por completo, ya que hasta el día de hoy sigue estando Joko Widodo como presidente. Como no se ha podido seguir con las investigaciones, los misterios quedaron por la mitad, y de momento no se sabe quiénes eran los habitantes de esta civilización. Pero tres cosas quedaron muy claras: la historia debe ser reescrita y lo que cuentan hoy en día en los libros no es cierto. Hay muchos más misterios de los cuales no tenemos ni idea. Gunung Padang es una clara evidencia de una civilización antigua e inteligente que existió aquí en la Tierra. Dejando esto sobre la mesa, pronto nos adentraremos al capítulo 2 para hablar sobre el control de la humanidad, pero antes es preciso seguir yendo a la raíz. Indaguemos sobre una teoría que tiene mucha fuerza en la actualidad. Nuestro planeta podría ser una prisión cósmica. Esta es una teoría que tiene bastante peso puesto que las coincidencias que la sustentan son realmente abrumadoras.
Por ejemplo, los humanos son los únicos seres en la Tierra con tendencia a broncearse fácilmente, con una aversión a alimentos naturales y con altas tasas de enfermedades crónicas y extremadamente altas tasas de mortalidad infantil. Y si nacimos aquí, la Tierra debería ser el lugar perfecto para nosotros, pero entonces, ¿por qué nos ocurren estas cosas? El Dr. Ellis Silver habla en profundidad sobre este tema en su libro Los humanos no son de la Tierra, una evaluación científica de la evidencia. En el libro, Silver explica que los humanos son alienígenas. Según lo sugiere la evidencia, considerando cómo los humanos se han adaptado al ambiente industrial. Silver también incluye, durante una entrevista a Yahoo News, que hay un sentir prevalente entre muchas personas en el cual sienten que ellos no pertenecen aquí o que algo simplemente no está bien. Pero entonces, ¿con qué motivo fuimos enviados a la Tierra? Según Ellis, la naturaleza violenta de la raza humana es la respuesta. Hasta que los humanos aprendan a actuar en un estado primario, estaremos de alguna forma condenados a la eternidad en este planeta prisión y nunca podremos regresar a casa. ¿Qué es lo que respalda estas observaciones hechas por el Dr. Silver? La mayoría. Sus lecturas se basan en lecturas selectivas sobre diferencias entre especies. Por ejemplo, compara a los humanos con los lagartos, por su habilidad de quedarse bajo el sol sin quemarse. Silver cree que la razón de por qué los humanos nos quemamos con el sol es porque no somos originarios de este planeta y que simplemente fuimos traídos aquí. Otra evidencia contradictoria es la similitud del 99% entre chimpancés y humanos en su composición genética. Ese hecho sugiere que compartimos una historia evolutiva que se remota de 5 a 6 millones de años. Pero según el Dr. Bernard Double, un bioinformático del Instituto Max Planck, los habitantes de la Tierra tienen metabolismo y genética común, y esto sugiere que muy probablemente alguna vez existió un ancestro universal y que todos los seres vivos están emparentados entre sí. A fin de cuentas, la teoría de Silver está muy relacionada con la idea bíblica de que fuimos puestos aquí y que debemos comportarnos en armonía para luego ascender al cielo, y por lo tanto estamos en una especie de prisión. Pero si salimos de esa idea podemos ver ciertas similitudes que sugiere el hecho de que desde los comienzos ha habido intervención por seres de otra dimensión con otro tipo de inteligencia que habitaron la Tierra. Sumado a esto, el hecho de que existen planetas por ahí fuera muy similares a la Tierra y que existe la posibilidad de que la vida no pudo haber sido creada por selección dispersa a través del universo, podríamos resumir que, si hay vida aquí, hay vida en otro lugar. Pasemos entonces a responder otra gran cuestión: ¿vivimos en una realidad simulada? Vivimos en un enorme videojuego programado por seres mucho más avanzados que nosotros. Podría empezar estas líneas diciendo que en un futuro cercano será difícil distinguir la realidad de la ficción ya que los avances tecnológicos aumentan muy rápido, pero lo cierto es que ese futuro cercano es el ahora que estamos viviendo. La tecnología es capaz de aproximarse casi a la perfección a escenografías y detalles humanos para plasmarnos en videojuegos o en el metaverso. Puesto que la hipótesis siempre ha sido sobre qué pasaría cuando esto ocurra, creo que estamos a punto de adentrarnos a vivir la respuesta a esa pregunta. Pues bien, adentrándonos a este tema, si el humano llega entonces a tal punto de crear tecnología que sea capaz de igualar lo que creemos que es la realidad, existe a su vez la posibilidad de que seres más avanzados tecnológicamente también puedan hacerlo, y, de hecho, lo estén haciendo. Si consideramos a su vez el hecho de que estos seres podrían tener un conocimiento millones de veces superior a nuestro en cuanto a desarrollo y consciencia, existe la posibilidad de que estemos viviendo en su propia creación, es decir, en su propio videojuego. ¿Cómo podemos saber que no estamos ya en una simulación? Aunque me gusta hacer preguntas para obtener una respuesta, lo cierto es que no hay forma de comprobar que no estamos en una simulación, siendo muy factible la posibilidad de que estemos en una. ¿Podría toda nuestra realidad ser virtual? Según la sabiduría antigua, la teoría de que la realidad no es real se remonta a miles de años. Por ejemplo, en el Tao, se describe una misteriosa unidad luminosa, subyacente y sustentadora de todas las cosas, el yin y el yang. En el hinduismo, la palabra maya significa irreal o engaño. En palabras de Yoga Vasista, el mundo no es más que una mera vibración de consciencia en el espacio.
Parece existir incluso como un duende parece existir ante los Oaious de los ignorantes, pero todo esto es maya. Porque aquí no hay contradicción entre la consciencia infinita y la aparente existencia del universo. Es como el maravilloso sueño de una persona que está despierta. Un autor llamado Don Miguel Ruiz, quien comparte sobre la sabiduría tolteca, una antigua cultura mexicana, dijo lo siguiente: los toltecas creían que la vida es un sueño, y que siempre estamos soñando, incluso cuando estamos despiertos. Es como si estuviéramos protagonizando nuestra propia película, y siguiendo un guión nos escribimos nosotros mismos. Todos los que nos rodean protagonizan su propia película basados en sus conceptos del mundo. En el año 1989, el físico John Archibald Wheeler sugirió que el universo es fundamentalmente matemático y que puede considerarse que emerge de la información. Acuñó el famoso aforismo, "It from bit". Años después, en 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, formuló su hipótesis de la simulación, la cual sostiene que es muy probable que vivamos en una realidad controlada por una mente maestra. Bostrom sostiene en su teoría que existen una o más civilizaciones tan avanzadas capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, donde los participantes no serían conscientes de que están en una simulación. Y por supuesto, nosotros seríamos esos personajes de la simulación, así como en el juego de los Sims. Bostrom también argumenta que, dado que estamos en la creación de simulaciones por computadora, uno de los siguientes resultados con respecto a ello debe ser verdadero: 1. Los humanos se extinguirán antes de que puedan hacer simulaciones, su propia película basados en sus conceptos del mundo. En el año 1989, el físico John Archibald Wheeler sugirió que el universo es fundamentalmente matemático y que puede considerarse que emerge de la información. Acuñó el famoso aforismo, "It from bit". Años después, en 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, formuló su hipótesis de la simulación, la cual sostiene que es muy probable que vivamos en una realidad controlada por una mente maestra. Bostrom sostiene en su teoría que existen una o más civilizaciones tan avanzadas capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, donde los participantes no serían conscientes de que están en una simulación. Y por supuesto, nosotros seríamos esos personajes de la simulación, así como en el juego de los Sims. Bostrom también argumenta que, dado que estamos en la creación de simulaciones por computadora, uno de los siguientes resultados con respecto a ello debe ser verdadero: 1. Los humanos se extinguirán antes de que puedan hacer simulaciones. Por esto debería ser prioritario cuidar nuestro hogar, nuestros alimentos y respetar a todos los seres vivos que cohabitan en nuestro planeta. Si sentiste curiosidad con la información intrigante de este vídeo, me encantaría que lo compartas con otros que podrían encontrar valor en estos temas que traté hoy. No dudes en comentar el vídeo o escribirnos y te contestaremos lo antes posible. Sería increíble poder transformar nuestra realidad actual y crear una fuerza transformadora en nuestras vidas, inspirando a quienes nos rodean a abrazar sus caminos únicos en el conocimiento de estos temas que quizá contribuyeron a lo que somos hoy. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Muchísimas gracias, queridos amigos, por suscribirse a nuestro canal. Nos vemos.